Robots enviados desde el futuro, una joven promesa, un porvenir apocalíptico y un presente repleto de acción y emoción extrema. Terminator no fue solo una película, fue una explosión cultural que lo invadió todo. Las salas de los cines, los videoclubes, los videojuegos en las salas de arcade, en las computadoras y las consolas. Y obviamente también su inolvidable banda sonora y la genial línea de juguetes. Hoy, en las retroaventuras, la historia de Terminator. Empecemos. A finales de los años 70 y comienzos de los 80, Hollywood vivía una revolución. Directores como Scorsese, Coppola, Lucas y Spielberg cambiaban las reglas con películas más oscuras, intensas y realistas. En ese contexto, un joven canadiense que manejaba un camión en Los Ángeles vio Star Wars y quedó tan impactado que dejó todo para meterse en el cine. James Cameron nació en Canadá en 1954 y desde muy chico se sintió atraído por la ciencia y la tecnología. A los 17 años se mudó a California y comenzó a trabajar en distintos oficios para ahorrar algo de dinero. Con ayuda de sus amigos y un préstamo de por medio, filmó su primer cortometraje al que tituló Xenogenesis. A machine trained to deliver humanity from the final cataclysm. La historia de un hombre y una mujer que viajan por el espacio buscando un lugar habitable para volver a iniciar el ciclo de la vida. Ese proyecto lo llevó a trabajar con el mítico Roger Corman, con quien aprendió sobre efectos especiales, diseño y dirección. En 1981 participó en películas como Escape from New York y Galaxy of Terror, y al año siguiente a James le ofrecieron dirigir su primer largometraje, Piranha 2. El puesto le llegó casi de casualidad cuando el director original fue despedido en plena producción y Cameron, que estaba a cargo de los efectos, fue ascendido. Fue una producción caótica, pero que a fin de cuentas marcó su verdadero inicio como director. Mientras Piranha 2 se estrenaba en Italia, según su propio testimonio, James Cameron estaba en Roma con fiebre, agotado y frustrado por lo poco que había podido controlar su primera película. Esa misma noche tuvo una pesadilla en la cual vio un rostro metálico maligno arrastrándose entre las llamas, y ese fue el disparador, un asesino del futuro indestructible enviado para matar. It's a science fiction action thriller set in the present day, but it has a lot of futuristic overtones. Cameron volvió a California y se encerró en la casa de un amigo donde escribió el primer borrador. Tenía en mente algo oscuro con influencias de Halloween, The Outer Limits, Mad Max y el cine de ciencia ficción de los años 50. Quería que fuera su película, no solo su idea, pero los estudios dudaban. El guión les interesaba, pero no confiaban en un director sin trayectoria. Ahí apareció Gail Ann Hart, ex colaboradora de Roger Corman. Cameron le vendió los derechos de su idea por $1, con la condición de ser él quien dirigiera la película. Hart aceptó y juntos salieron a buscar apoyo. Para convencer al estudio, Cameron hizo algo bastante particular. Le pidió a uno de sus amigos que se disfrazara de Terminator y que entrara violentamente en la oficina del productor mientras tenían la reunión. La jugada le funcionó. John Daly quedó impresionado y aprobó el proyecto, que contó con el respaldo de Heimdall, HBO, Orion y un presupuesto inicial de $4 millones. El reparto también fue parte del rompecabezas. Cameron inicialmente quería que su amigo Lance Henriksen interpretara al robot y Arnold Schwarzenegger fuera el héroe del cuento, pero tras verlo a Arnold personalmente y escucharlo hablar, sin dudarlo demasiado, le asignó el papel de Terminator. Well, when I got the script and when I was offered the part of playing the good guy, the hero, I then read through the script and I was more fascinated with the character of Terminator. It was a much more interesting character. Para el personaje de Kyle Reese, Cameron, en una decisión sumamente acertada, eligió a Michael Biehn, un actor que, si bien al principio dudaba del proyecto, terminó conectando profundamente con la historia y el tono del personaje. I think Michael has a very promising future. He did a phenomenal job with the character. It's a very complex character. Linda Hamilton, que hasta ese entonces había tenido papeles relativamente menores en cine y televisión, fue elegida como Sarah Connor por su combinación de fuerza y vulnerabilidad. Ahora sí, Cameron estaba listo para revolucionar el cine de acción y ciencia ficción de los 80. La filmación de The Terminator comenzó en marzo de 1984 en Los Ángeles, luego de varios retrasos generados por los compromisos de agenda de Schwarzenegger. Es que por aquel entonces, el austríaco se encontraba rodando la segunda película de Conan. Conan, the Destroyer.
Una vez iniciada la etapa de grabación, Cameron mantuvo control creativo, rechazando ideas del estudio y colaborando con artistas para diseñar el icónico Terminator, combinando efectos prácticos y stop motion, eso que tanto le fascinaba. Para acentuar la oscuridad y la tensión de la historia, gran parte del rodaje fue realizado durante la madrugada, lo que también generó jornadas de trabajo bastante intensas, siempre apurados intentando completar las escenas antes de que saliera el sol. A discussion with Jim Arnold and the actor playing the police officer takes place to rehearse and time out exactly the physical assault on the officer in the film. Special padding is placed under the outer clothing of the actor to avoid injury when Arnold slams him into the door. Tras finalizar el rodaje formal de la película, se necesitó filmar algunas escenas adicionales, entre ellas unos planos del Terminator fuera de la casa de Sarah y la fantástica destrucción de la cabeza del Terminator. Incluso una de las últimas escenas, en la que Sarah maneja por la autopista, se filmó sin permiso municipal. De hecho, cuando la policía se acercó a solicitarles la autorización, Cameron logró convencerlo de que no lo detuvieran, diciéndole que estaba rodando un cortometraje como un trabajo estudiantil universitario. Luego del montaje y la postproducción, finalmente The Terminator se estrenó en Estados Unidos en octubre de 1984. From a future where men must hide underground has come a machine wrapped in flesh who kills but cannot be killed. Arnold Schwarzenegger is Terminator. Aunque Orion Pictures dudaba del potencial comercial de la película, Terminator se convirtió en el film más visto, liderando la taquilla durante 2 semanas consecutivas. El póster, el tráiler y los comentarios del público la hicieron prácticamente irresistible. An assassin from the 21st century sent back through time. His target is a woman who holds the key to the future. Her only hope is a soldier who has hunted the Terminator from the future into the present. La música, compuesta e interpretada en sintetizadores por Brad Fiedel, le dio al film una tensión y una profundidad muy intensa. Aunque hasta ese momento Brad solo había trabajado en televisión, convenció a Cameron y a la productora con un demo que encajaba perfecto con el tono de la historia. Su música, grabada con un sintetizador Prophet 10, resultó verdaderamente inquietante, con una melodía simple pero muy efectiva. Fiedel experimentó con ritmos hasta crear por accidente un loop incompleto con una métrica muy poco común. Your future is in his hands. The Terminator. Rated R. Sumado a la música original de Brad Fiedel, la banda sonora también supo nutrirse de canciones espectaculares de Tiny Kane and Triangles. La crítica especializada tuvo opiniones divididas sobre la película. Algunos elogiaron su ritmo imparable, sus efectos innovadores y la performance de Arnold Schwarzenegger en un papel perfecto. Por otro lado, el film recibió duras críticas que la condenaban por su violencia excesiva y por su estética cruda y directa. Es una película muy violenta y con mucha acción. Quizá lo que haga más tolerable esta violencia es que es ejercida por un robot, pues el personaje que yo interpreto es mitad hombre, mitad robot. Aún así, fue destacada como una de las mejores películas del año y en 1985 llegó a las pantallas grandes de Europa y Sudamérica. Ella no sabe por qué, pero es ella a quien persigue. Nadie puede ayudarla, excepto un hombre, Terminator. Véala en el Cine Bandera a solo 120 pesos. Gracias a su gran popularidad entre los fanáticos del género, The Terminator no solo comenzó a estar presente en formato VHS y Betamax en los videoclubes de Estados Unidos, sino que también tuvo su lugar en la grilla de los canales premium de televisión por cable norteamericanos. Arnold Schwarzenegger is You're dead, honey. the Terminator. En Argentina, fue la empresa Legal Video la encargada de editar el film en formato VHS, con sus clásicos estuches celestes que todos queríamos llevarnos a casa. Eso hasta que finalmente el canal 11 la puso al aire en una noche inolvidable. Terminator, espectaculares lunes de abril a las 9 de la noche, a toda acción, por una programación total, arriba el 11. La idea original de Terminator trae consigo una polémica más que interesante. Si alguna vez te preguntaste por qué aparece este texto al final de la película, la razón es simple. El escritor Harlan Ellison, famoso por sus trabajos de ciencia ficción, dijo haber quedado fascinado con The Terminator, pero también afirmó que el guión era muy parecido a una historia suya titulada Soldier, escrita para la serie de televisión The Outer Limits en los años 60.
Y sí, lo cierto es que tenía elementos muy similares. El soldado de la serie lucha en un futuro distópico repleto de rayos láser, igual que Kyle Reese en Terminator. Cuando viaja en el tiempo y llega al presente, cae justo en un callejón y es descubierto por la policía, igual que Kyle Reese en Terminator. Al soldado, en un momento determinado, la policía lo detiene y termina siendo evaluado por un psicólogo, igual que Kyle Reese en Terminator. El soldado, en su época distópica, no tuvo tiempo para enamorarse ni conocer el verdadero amor. Y así como en Terminator los perros tienen la capacidad de detectar a las máquinas asesinas, en el capítulo Soldier son los gatos quienes tienen la habilidad de dar aviso cuando se aproxima el enemigo, lo cual resulta bastante sospechoso. Harlan Ellison amenazó con demandar a Orion Pictures por plagio y en 1986 el estudio decidió llegar a un acuerdo. Le pagaron una suma a modo de resarcimiento y desde ese entonces se añadió una mención en el último plano del film. Lo cierto es que James Cameron nunca estuvo de acuerdo con el arreglo, pero los productores le dijeron que si se negaba y todo terminaba en un juicio, tendría que pagar él con su propio dinero los costos del pleito legal y ahí se acabó la discusión. El futuro ya está aquí. El sábado a las 22:15 horas, Telecinco. El presupuesto original de 4 millones terminó extendiéndose a más de 6 millones de dólares. En un primer momento los productores no estuvieron muy felices con eso, hasta que el film finalmente terminó recaudando más de 75 millones entre taquilla, video hogareño y exhibición en televisión. Aunque Terminator se volvió un clásico instantáneo, no tuvo videojuegos en el momento de su estreno. En 1988 la empresa danesa Robtech había adquirido los derechos para hacer un juego basado en la película original, pero la compañía entró en bancarrota y el proyecto quedó trunco. Un año más tarde, la compañía japonesa Sunsoft empezó a trabajar en un título de Terminator para el Family Computer y la Nintendo NES. El desarrollo estaba bastante avanzado y hasta se mostró un prototipo en la CES invernal de 1989. We're bringing the Terminator back in the biggest way possible. As the very first home video game to feature movie footage and interactive graphics technology. El juego se centraba exclusivamente en Kyle Reese luchando en el futuro contra las máquinas de Skynet, y ese fue justamente el problema. Sunsoft perdió la licencia por no respetar la trama de la película, y lo que iba a ser el primer videojuego oficial de Terminator terminó reconvertido en otro título publicado en 1990 al que bautizaron Journey to Silos. Después del éxito inesperado de Terminator, James Cameron se consolidó como uno de los directores más prometedores de Hollywood. En esos años escribió y dirigió dos grandes producciones, Aliens de 1986 y El Abismo de 1989, que no solo demostraron su dominio del cine de ciencia ficción, sino también su capacidad para liderar proyectos complejos. Durante ese tiempo, la idea de una secuela de Terminator estuvo presente. De hecho, Arnold Schwarzenegger siempre le expresó a Cameron su interés en volver al personaje. Sin embargo, diversos problemas legales y contractuales mantuvieron el proyecto detenido por años. Aunque Cameron no había planeado una secuela desde el inicio, tenía ideas descartadas del primer guión que inspiraron una posible continuación. Recién en 1990, tras firmar un acuerdo con Carolco Pictures, la secuela recibió luz verde. Eso sí, el film debía estrenarse en el verano de 1991, lo cual les daba poco margen de acción. Cameron arrancó la preproducción a toda velocidad, desarrollando el guión junto a William Wyler, mientras en paralelo se diseñaban los efectos, escenarios y secuencias clave. Conceptualmente, Cameron quería que todo fuera más grande y más impactante, pero sin perder la esencia. Se retomó la idea de un robot líquido que había sido descartado del primer film y que terminó dando origen al T-1000. Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton tenían su lugar asegurado, pero ambos debían interpretar versiones más evolucionadas de sus personajes. Para hacerlo y aprovechando su momento de gloria, Arnold solicitó un pago de más de 12 millones de dólares y Linda, por su parte, tuvo que conformarse con una décima parte de esa cifra. The time is good, the time in between the two films, because my character has gone on to make many changes in her life. She's a very different woman. She's changed and shrunk. Como figura opuesta a Schwarzenegger, Cameron pensó en Robert Patrick, un actor casi desconocido pero con una presencia física fría y distante. Era el ideal. Well, I wanted to find someone who would be a good contrast to Arnold. And I wanted somebody who won through different means, who was extremely fast, agile,
quick. En esta oportunidad, la historia también presentaba a un pequeño adolescente con un presente complejo y un futuro muy intenso. A woman started staring at me. And I thought she was so weird because she just stared at me and smiled at me. A couple days later, we get a call. Remember that woman you talked to in the Pasadena Boys Club? Well, that's the casting director for Terminator 2. They want you to go up for the part of John Connor. And I'm just like, yeah! Edward Furlong era un chico prácticamente sin experiencia por aquel entonces, pero con una naturalidad frente a cámara que convenció de inmediato a Cameron y a la directora de casting. Eddie began an intense period of preparation. In addition to his regular education, he received physical training, acting lessons, and motorcycle classes. El rodaje del film comenzó en octubre de 1990 con un calendario ajustadísimo, una logística muy compleja y un presupuesto récord, $94 millones que finalmente terminaron siendo más de 100. Desde el inicio, Cameron llevó adelante un trabajo titánico, escenas cargadas de efectos prácticos, persecuciones a gran escala y un nivel de detalle milimétrico. La película se filmó en múltiples locaciones, incluyendo un centro comercial, una zona desértica de California, una fábrica abandonada y los canales de desagüe de Los Ángeles. El ambiente en el set era intenso, con días largos y tomas sumamente exigentes, pero también con un equipo comprometido que confiaba plenamente en la visión de Cameron y que se puso el proyecto al hombro. Sumado a eso, un trabajo de producción bestial con técnicas visuales de primer nivel que prometían ofrecer en la pantalla grande efectos y resultados nunca antes vistos. I'm sitting in a chair, like this. I can't move this way, I can't move this way. I've got to stay totally controlled, hit this emotion and lock on this expression, Si bien los efectos especiales estaban a la orden del día, para ahorrar tiempo y dinero, también utilizaron recursos más sencillos. Cuando en imagen debían aparecer dos Sarah Connor, la hicieron fácil. Contrataron a Leslie Hamilton, su hermana gemela, y listo. Lo mismo sucedió en esta escena en la que aparece el policía pelirrojo. Lo eligieron a él porque tenía un hermano idéntico. ¡Qué trucazo! William Wyler, guionista de la película, también se dio el lujo de aparecer en el film y llevarse un dinero extra. Interpretó a este hombre que presencia la pelea de los Terminators. Y hablando de personajes que se repiten, Max, el pastor alemán que detecta el T-1000 en la escena del teléfono, no fue elegido al azar. En realidad se llamaba Wolf y era el perro de James Cameron. Había aparecido en la primera película en el Tiki Motel y volvió para la secuela. Filmar Terminator 2 no era para nada una tarea sencilla, pero el éxito de sus films anteriores le dieron a James Cameron la seguridad que necesitaba para poder liderar el equipo y enfrentar este inmenso desafío. Terminator 2 Judgment Day se estrenó en julio de 1991 con una expectativa altísima y una campaña publicitaria masiva. Well, this Wednesday, another summer blockbuster, perhaps the biggest of them all, joins the fray. Here comes Arnold Schwarzenegger and Terminator 2. El público se agolpaba en las boleterías de los cines intentando conseguir una entrada para poder ver la película. Es que para estas alturas la excitación era inmensa. I need 10 new fingernails. No, it was great, seriously. I'm blown away. I'm like in a state of shock. It's like fantasy come true. Everybody's great, it's beautiful, it's an incredible experience. I loved it. Aquel éxito de los años 80 finalmente tenía una secuela y había que ir corriendo a verla. Mind-blowing special effects with out-of-control excitement. Arnold Schwarzenegger, Terminator 2, Judgment Day. El estreno de Terminator 2 fue todo un evento cinematográfico. No solo marcaba el regreso de Schwarzenegger como el icónico cyborg del futuro, sino que también ofrecía un universo renovado, una historia más profunda y visceral y los revolucionarios efectos visuales que siempre soñamos. Last time you were here, you told us that Terminator 2 would be the biggest movie of this summer. What did I tell you? Trust me. Right? 10 años después de los eventos de la primera película, Terminator 2 cuenta la historia de John Connor, el futuro líder de la resistencia que se convierte en el objetivo de un nuevo y letal exterminador, el T-1000. Para protegerlo a John, desde el futuro envían a otro Terminator, un modelo más anticuado pero reprogramado para defenderlo a él y a Sarah Connor. Juntos deberán luchar para sobrevivir y evitar el temido día del juicio final. I'm Gene Siskel of the Chicago Tribune, and our first film is Terminator 2, and thanks to some truly spectacular and mystifying special effects,
as well as some surprisingly solid acting, this is one terrific action picture. I enjoyed it a lot more than the original. Al igual que sucedió con la primera película, Terminator 2, además de tener música original, también incluyó en su banda sonora algunas canciones, entre ellas Bad to the Bone de George Thorogood and the Destroyers y el super mega hit You Could Be Mine de Guns N' Roses, que terminó teniendo un videoclip con fragmentos del film. Una bomba total. En 1991, Bethesda Softworks desarrolló y publicó The Terminator para Microsoft DOS, el primer videojuego oficial de la primera película, 7 años tarde y con la secuela ya estrenada, pero finalmente llegó. Un ambicioso juego de acción y aventura en un mundo abierto que permitía jugar con Kyle Reese o con el propio Terminator. Debíamos recorrer una recreación en 3 dimensiones de Los Ángeles para intentar proteger o eliminar a Sarah Connor. Aunque resultó técnicamente impresionante para su época, fue criticado por su enorme complejidad que en un cierto punto le restaba diversión al juego. Gracias al éxito inmediato en su país de origen y al inmenso plan de marketing internacional, la película llegó a los cines sudamericanos antes de lo esperado. Desde hoy en el Cine Grand Palace, el golpe cinematográfico del año. Terminator 2, diariamente en 3 funciones, 15, 19 y 22 horas. No se pierda la más espectacular película de Arnold Schwarzenegger. Los que frecuentábamos los salones de arcade a principios de los años 90, un día nos topamos con 2 máquinas maravillosas. Por un lado, el fabuloso Terminator 2 Judgment Day Pinball, un flipper diseñado por Steve Ritchie y producido por Williams en julio de 1991, que se convirtió en una leyenda, no solo por su estética brutal, sino por sus innovaciones técnicas. Fue el primero de Williams en tener un lanzador con forma de pistola y un minijuego digital en la pantalla. Arnold aportó su propia voz, los efectos de sonido eran demoledores y tenía ese diseño único mezclado con tecnología que te hacía sentir dentro de la película. Una joya que, como el T-800, todavía resiste el paso del tiempo. Además del flipper, en esos antros llenos de humo y diversión, también podías encontrar el mítico y recordado Terminator 2 Judgment Day de Arcade Game, un videojuego de disparos desarrollado y publicado por Midway en octubre de 1991. Desde una vista en primera persona, teníamos que empuñar una ametralladora y defender a John y a Sarah Connor de los implacables Terminators que se te abalanzaban como una plaga mecánica a lo largo de 7 niveles llenos de explosiones, persecuciones y caos futurista. Salir del cine después de haber visto la película por 4ª vez y meter tus monedas en esta máquina era una experiencia descomunal. El arcade era aterrador y aún así lo quería jugar 1 y 1000 veces. Una vez que se te acababan los créditos, si en tu casa tenías una Commodore Amiga, una Atari ST, una Commodore 64, una ZX Spectrum o, como en mi caso, una PC con Microsoft DOS, podías jugar al Terminator 2 desarrollado por Dementia y publicado por Ocean Software en 1991. El juego incluía escenas clave de la película como la pelea de los Terminators en el centro comercial, la persecución entre el camión y la moto y el asalto a Cyberdyne. Este título mezclaba conducción, peleas, plataformas y hasta pequeños rompecabezas. Fue un éxito de ventas y visualmente se destacaba, aunque muchos lo criticaron por su dificultad y por no aprovechar del todo el potencial de la película. Aún así, ver esas mini secuencias digitalizadas entre nivel y nivel era una locura para la época. Quienes por aquel entonces tuvieron el Game Boy de Nintendo y unos billetes extra, pudieron comprar y jugar esta versión desarrollada por Beat Studios y publicada por LJN en 1991. Para ser una consola portátil, el juego sorprendía. Buenos gráficos, música potente y una jugabilidad bastante variada que iba desde disparos y persecuciones hasta clásicos puzzles. Un juego que, aunque chiquito en pantalla, era enorme en diversión. En diciembre de 1991, es decir, a tan solo de 5 meses de su estreno en cines y en tiempo récord, la película se puso a la venta en Estados Unidos en formato Laserdisc y también en VHS. The biggest video of the year is here now. Terminator 2, Judgment Day. The most spectacular film ever created. Las grandes cadenas y los videoclubes más pequeños pedían todas las copias que pudieran pagar, sabiendo que sus clientes ya estaban haciendo fila para rentar los videocassettes. Un tiempo más tarde, muchos fanáticos aprovechaban las promociones y compraban las películas prealquiladas. I've got to see that again. It's the kind of movie most people want to see over and over.
amazing. So video retailers everywhere are offering previously viewed copies. That's great. At a very special price. En Argentina, la editora Elecatel fue la empresa encargada de fabricar la edición nacional en sus clásicas cajas de cartón que llegaron a los videoclubes en 1992. En este caso en particular, la primera edición se puso a la venta en su idioma original con subtítulos en español y utilizando estos cassettes de color bordó que muchos recuerdan. Con el objeto de asegurar que la copia de la película Terminator 2, que hoy está en sus manos, sea original. La misma ha sido grabada en un cassette color bordó con tapa negra. Si bien la película originalmente fue calificada para mayores de 17 años, era innegable que los más chicos estaban fascinados con todo el universo de Terminator. En consecuencia, la empresa juguetera Kenner puso a la venta una gran variedad de vehículos y figuras de acción. Finally, he's here. The ultimate Terminator. He looks mean. He sounds mean. Hasta la vista, baby. And with the awesome hand blaster, he's a real mean machine. Jugar con esos muñecos era algo realmente maravilloso. Los endoesqueletos del T-800 que brillaban en la oscuridad, el que tenía los brazos intercambiables, el que cambiaba de color, la moto e incluso la fábrica de Terminators era una locura. Activate! Now you can create your own Terminator with the BioFlesh Regenerator. I'm back to protect. Yeah? Think again. Los españoles, grandes fanáticos de Terminator, también tuvieron la posibilidad de rentar o comprar la película en el formato más popular de la época. Compre la película más cara de la historia por solo 2.995 pesetas. Arnold Schwarzenegger es Terminator 2. En febrero de 1992, la Nintendo NES finalmente tuvo su juego de Terminator 2. Desarrollado por Software Creations y publicado por LJN, este título de acción nos ponía en la piel del T-800 a lo largo de 5 niveles inspirados directamente en la película. Había que eliminar camioneros a puro puñetazo, escapar del T-1000 por un canal pluvial, buscar a Sarah en el manicomio y plantar bombas en Cyberdyne. Un título que, si bien no le cambió la vida a nadie, fue bien recibido por sus gráficos y su apartado sonoro, ideal para revivir las escenas de la película con el joystick en la mano. El super mega éxito de Terminator 2 no solo llenó las estanterías de las tiendas con merchandising, muñecos y videojuegos de esta secuela en cuestión, sino que además generó la sorpresiva aparición de productos relacionados al primer film que nadie esperaba. Imagine being as powerful, as ruthless, as thoroughly unpleasant as the Terminator. The Terminator, diseñado por Proof Software y publicado por Virgin Games para Sega Genesis y Mega Drive, Game Gear y Master System en febrero de 1992. Un plataformero estilo shoot 'em up en el que debíamos encarnar a Kyle Reese viajando desde el futuro hasta Los Ángeles de 1984 para proteger a Sarah Connor. El juego ofrecía buenos gráficos, una jugabilidad súper entretenida y un sonido más que aceptable. No exagero en lo más mínimo si digo que para muchos de los que tuvimos una consola Sega Genesis o Mega Drive, este título fue una de las versiones hogareñas de Terminator que más disfrutamos por aquellos años. Gracias al éxito sostenido en los salones de videojuegos del Terminator 2 de Arcade Game, las versiones hogareñas se hicieron necesarias e inevitables. Get ready for grenade launching, machine gun blasting, molten morphing, Terminator 2 video game action, Terminator 2 Judgment Day, and Team 2 the arcade game on Genesis, Super NES, and leading game systems. Save the world or it's hasta la vista, baby. El desarrollo no fue sencillo. El arcade original tenía 32 megas y hubo que comprimir todo en un cartucho de tan solo 8. Proof Software se encargó de la conversión y prácticamente tuvo que reprogramar el juego desde cero. Aunque no pudo replicar todo el poder visual del arcade, logró una adaptación bastante fiel con los icónicos escenarios de la película y el caos de la guerra futurista. When I play Terminator 2 with the Sega Menacer, I'm not afraid of deadly hunter killers, the indestructible T-1000, endless endoskeletons, the evil Skynet. Este videojuego, publicado por Acclaim Entertainment, fue una verdadera hazaña técnica y comercial que muchos recordamos con un sabor agridulce. Si bien es cierto que en Super Nintendo se podía jugar con la Super Scope y en Sega Genesis con la Menacer, la verdad es que no fueron accesorios tan populares ni accesibles. La única alternativa era apuntar con el joystick, lo cual volvía a la experiencia bastante incompleta y muy lejos de lo que ofrecía el
arcade original. The #1 arcade shooter of all time explodes onto Genesis and Game Boy in T2, the arcade game. En septiembre de 1993, el fanatismo por Terminator seguía intacto. Fue por esa razón que Beat Studios produjo un nuevo videojuego que pudo disfrutarse, por decirlo de algún modo, tanto en Sega Genesis como en Super Nintendo, y se llamó simplemente Terminator 2 Judgment Day. Can you save the future? Of course you're a Terminator in LJN's Terminator 2 Judgment Day for Super NES, NES and Game Boy. Acción con niveles laterales y secuencias de conducción desde una vista aérea, gráficos pobres, animaciones bastante precarias y una jugabilidad más bien torpe. Simpático, pero no mucho más que eso. Quienes tuvieron una Master System o una Game Gear tuvieron la posibilidad de disfrutar aquel juego de 8 bits lanzado el año anterior para Nintendo NES, pero en este caso rediseñado por Arc Developments y publicado por Flying Edge en diciembre de 1993, y aprovechando todas las bondades del Sega CD, Virgin Games puso a la venta The Terminator, un juego de acción y disparos protagonizado por Kyle Reese. A simple vista podía parecer una versión extendida del título lanzado para Mega Drive 2 años antes, pero esta edición aprovechaba al máximo las capacidades del formato CD. Tenía mejores gráficos, escenas de video tomadas directamente de la película, sonidos mucho más potentes y una banda sonora brutal compuesta por Tommy Tallarico. Sí, la jugabilidad seguía siendo similar a la de su versión en cartucho, pero la experiencia general se sentía mucho más cinematográfica. Finalmente, y luego de varios años de espera, Terminator 2 se estrenó en la televisión de Aire Argentina. Bienvenido a otra gran noche de cine fantástico. Lo invito a ver el estreno más importante del 94, Terminator 2. Arnold Schwarzenegger vuelve a ser el indestructible exterminador que viene del futuro. ¿Nos ponemos en acción? Al notar los prósperos números de ventas de los muñecos de Kenner en Estados Unidos y el nivel de fanatismo que Terminator estaba teniendo en el mercado argentino, Julio Murnau, el fundador y dueño de la empresa juguetera Yoxa, decidió negociar la licencia e importar algunos vehículos y figuras para realizar una primera prueba de ventas. La misión es rescatar a John Connor y para cumplirla Terminator llega en su supermoto. Mientras Yoxa comenzaba a preparar los moldes para la fabricación de figuras en su propia fábrica, los muñecos comenzaron a volar de las estanterías gracias a las publicidades en el canal público ATC, especialmente durante la transmisión del programa Top Kids. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo les va? Segundo bloque. Clip de Terminator producido por Top Kids Producciones, que nunca duerme, nunca descansa, para que ustedes tengan lo mejor. Yoxa, al tener la licencia de los muñecos de Rambo gracias a un acuerdo previo, aprovechó la oportunidad creando un crossover único en su tipo y enfrentando a dos personajes épicos de su época. Está a punto de comenzar la pelea de todos los tiempos. Rambo, el guerrero de hoy contra Terminator, el guerrero del futuro. Hacia mediados de la década del 90, los VHS de Terminator 2 de los videoclubes ya se veían horrible como consecuencia de las múltiples veces que fueron alquilados y reproducidos. Por esa razón, Ecatel puso a la venta en Argentina esta segunda edición en un estuche plástico y con cassette de color azul oscuro. En abril de 1996, el público que asistía a Universal Studios en Florida se encontró con una experiencia muy particular: T2 3D Battle Across Time, un híbrido entre película y show en vivo dirigido por James Cameron y protagonizado por el elenco original. Now through June 30th, Florida residents can join Arnold Schwarzenegger at Universal Studios in the world's first 3D virtual adventure for only $28. Con efectos 3D, explosiones, motos reales y hasta un Terminator gigante, la atracción funcionaba como una mini secuela y te metía de lleno en la guerra contra Skynet. Una locura técnica que terminó siendo un clásico del parque hasta que finalmente fue desmantelada en el año 2017. La aparición en el mercado de nuevos formatos como el DVD abrió la puerta a reediciones de Terminator y Terminator 2, esta vez aprovechando al máximo las ventajas técnicas de los discos digitales, mejor calidad de imagen, sonido envolvente, menús interactivos y por supuesto contenido adicional. Terminator 2 Judgment Day, the ultimate DVD.
See and hear this acclaimed science fiction adventure like never before. Own the newest in DVD technology, DVD 18. Uno de los grandes atractivos de estas ediciones fue la posibilidad de acceder a escenas eliminadas que nunca habían sido vistas en cines ni en VHS. Entre ellas, el final alternativo de Terminator 2, donde vemos a una Sarah Connor envejecida narrando un futuro en paz sin guerras contra las máquinas. Un cierre totalmente distinto, mucho más optimista, pero que Cameron, con muy buen criterio, decidió descartar en el corte final. Luego de años de idas y vueltas legales y sin James Cameron en la dirección, Terminator 3 finalmente tomó forma en manos de Jonathan Mostow. El proyecto fue impulsado por los productores originales, Mario Casar y Andrew Wagner, quienes compraron los derechos y apostaron fuerte. $187 millones de presupuesto y un salario récord para Schwarzenegger, que regresó como el T-800. Esta nueva secuela, estrenada en junio de 2003, introducía una amenaza más letal, la T-X, interpretada por Kristanna Loken. Sin Edward Furlong ni Linda Hamilton en el reparto, Terminator 3 Rise of the Machines nos mostraba a un John Connor adulto tratando de vivir en las sombras para escapar de su destino. Pero Skynet no se detiene, envía su modelo más avanzado al pasado para eliminar a los futuros líderes de la resistencia. Al mismo tiempo, un T-800 llega para protegerlos. La calidad general del film está muy por debajo de sus predecesoras y desde mi punto de vista solo tiene 3 cosas interesantes: Kristanna Loken y el final con un giro impactante donde descubrimos que el día del juicio final no es posible evitarlo, pero sí posponerlo. En el año 2009 se estrenó Terminator Salvation, de la cual no pienso hablar. En 2015 le llegó el turno a Terminator Genesis, que si bien no es nada del otro mundo, tiene sus momentos más o menos dignos, y a Emilia Clarke en su rol de Sarah Connor. Finalmente, en el 2019, Terminator Dark Fate llegó a las salas de los cines y lo mejor de todo fue cuando terminó. Muy simpático el hecho de ver a Linda Hamilton junto a Schwarzenegger y también que James Cameron fuera uno de los productores y guionistas. Sin embargo, al menos desde mi punto de vista y con todo mi respeto, considero que es una película totalmente innecesaria. Terminator nos marcó la vida, nos abrió las puertas a un mundo de ciencia ficción, fantasía y revolución futurista. Porque si una máquina, un Terminator, pudo aprender el valor de la vida humana, tal vez nosotros también podamos. Si llegaste a este punto del video es porque sos un verdadero fanático de Terminator. Por lo tanto, te recomiendo que veas este otro episodio en el cual recorrí algunas locaciones donde se filmaron las películas. Te dejo el link en la descripción. Eso es todo por hoy. Contame en los comentarios cuál es tu película favorita de Terminator y qué otra saga merece tener su capítulo especial. Dale like a este video, compartilo con tus amigos, suscríbete al canal, hacete socio del club Las Retroaventuras y nos vemos la próxima.